La casa embrujada. El espíritu que nunca dejó el pasado. Tenía 16 años cuando mi hermano Gael tenía solo 8. Y lo que voy a contar sucedió poco después de la muerte de nuestra madre. Vivíamos en una antigua casa en el barrio de Condesa, en la Ciudad de México. Una casa que heredamos de nuestro tatarabuelo y que siempre me pareció algo sombría, con largos pasillos y un ático oscuro que nadie usaba más. Gael, a diferencia de mí, adoraba ese ático. Pasaba horas allí arriba, jugando solo, entre cajas antiguas, juguetes viejos y recuerdos que pertenecían a generaciones pasadas de nuestra familia. Al principio, todo era una gran aventura para él. Subía las crujientes escaleras del ático casi todos los días después de la escuela, como si ese lugar fuera un mundo secreto donde podía hacer lo que quisiera. Pero fue también en esa época cuando Gael empezó a tener un comportamiento extraño. Decía que jugaba con un hombre allí arriba, un hombre que aparecía de vez en cuando y se quedaba observando mientras él armaba sus juguetes. Al principio pensamos que era solo parte de la imaginación de un niño lidiando con la pérdida de su madre. Mi padre, exhausto y emocionalmente agotado, no le daba mucha importancia, pensando que era una forma de que Gael se sintiera menos solo. Una noche, sin embargo, Gael bajó corriendo del ático, llorando y completamente asustado. Decía que el hombre, ahora sentado en un rincón oscuro, llevaba un sombrero antiguo y lo miraba de una manera que le daba miedo. Describió al hombre como alguien que parecía pertenecer a otra época, con ropa antigua y una mirada vacía. Esa descripción me inquietó y decidí prohibirle a Gael que subiera allí de nuevo, pero él insistía en que el ático era el único lugar donde se sentía más cerca de nuestra madre. Las cosas empezaron a empeorar. Gael comenzó a despertarse en medio de la noche, sudando frío, diciendo que el hombre del sombrero lo llamaba para que subiera, que quería mostrarle algo escondido allí arriba. Llegamos al punto de cerrar la entrada del ático con llave, pero Gael parecía atraído por una fuerza que no podíamos entender. En una de esas noches, se despertó gritando, diciendo que el hombre estaba enojado porque Gael ya no subía a jugar. Mi padre y yo comenzamos a sentir que había algo realmente extraño sucediendo. Preocupado, mi padre decidió buscar ayuda espiritual. Se puso en contacto con un médium que le había recomendado una amiga. Su nombre era Ernesto, un hombre de apariencia serena, con ojos profundos y una voz tranquila. Cuando llegó a nuestra casa, su presencia fue casi inmediata. Parecía percibir algo que nosotros no podíamos ver. Ernesto subió solo al ático, y nosotros nos quedamos abajo, esperando ansiosos. Estábamos muy asustados y sintiendo un terror tremendo. Cuando Ernesto bajó, su semblante había cambiado. Nos dijo que había una presencia fuerte en el ático, un espíritu que estaba atrapado entre recuerdos y arrepentimientos. Ernesto explicó que esa alma no era maligna, pero estaba confundida, aferrada al pasado e incapaz de seguir adelante. Describió al hombre exactamente como Gael lo había contado. El sombrero, la ropa antigua, la mirada distante. Sin embargo, Ernesto no pudo identificar quién era. Solo sabía que el espíritu estaba profundamente ligado a la casa y a algún dolor antiguo que no había sido resuelto. Ernesto realizó un pequeño ritual en el ático, encendiendo velas y hablando palabras en un susurro que sonaba más como una conversación que como una oración. Pidió al espíritu que encontrara paz, que liberara el espacio para que Gael pudiera jugar sin miedo. Después de eso, Ernesto nos orientó a tratar el ático con respeto, como un lugar sagrado de la casa, pero aún así, las cosas no cambiaron completamente. Gael aún tenía miedo de subir, y la sensación de que siempre había alguien allí, observando, persistía. Frustrado y sin saber qué más hacer, mi padre finalmente decidió contarle todo a nuestro tío Rubén, el hermano de nuestra madre. Rubén escuchó la historia con atención,
y a diferencia de Ernesto, parecía ya tener una sospecha de lo que estaba sucediendo. Subió al ático solo, cerrando la puerta detrás de sí. Nos quedamos en silencio abajo y después de unos minutos comenzamos a escuchar la voz de Rubén, baja y llena de emoción. Estaba hablando con lo que fuera que estuviera allí arriba, como si conociera esa presencia. Cuando Rubén bajó, nos explicó todo. El espíritu que Gael veía era nuestro tatarabuelo Ignacio, que había muerto en esa casa. El ático siempre fue su lugar favorito, donde pasaba horas pensando y escribiendo. Rubén contó que, tras la muerte del tatarabuelo, nadie más había tenido el valor de subir allí, e Ignacio parecía no gustarle la presencia de intrusos. Era como si estuviera atrapado en ese lugar, incapaz de aceptar que otras personas ahora ocupaban su espacio. Rubén intentó convencer al espíritu del tatarabuelo de permitir que Gael continuara en el ático, pero sucedió algo inesperado. Cuando el hombre del sombrero sintió que estaban intentando ocupar su espacio, se enfureció. De repente, un viento helado barrió la casa, y los objetos comenzaron a caer de los estantes. Los espejos se rompieron sin explicación, y las puertas se cerraban de golpe. Las luces parpadeaban incontrolablemente, y el sonido de cosas rompiéndose resonaba por los pasillos, dejando a todos en pánico. El miedo se apoderó de todos nosotros. Era como si la casa estuviera viva, reaccionando a la ira de ese espíritu atrapado. Rubén intentó calmar la situación, pero el ambiente estaba completamente hostil. El espíritu de Ignacio no aceptaba que nadie estuviera allí, y su presencia se manifestaba de manera violenta, como si quisiera expulsar a cualquiera que osara desafiar su soledad. Ante el evidente rechazo, mi padre se dio cuenta de que no podíamos seguir en esa casa. Era como si el espíritu hubiera decidido que ese lugar jamás podría ser de otra persona, y cada rincón de la casa parecía confirmarlo. Poco tiempo después, mi padre tomó la difícil decisión de mudarnos. Salimos de esa casa dejando atrás no solo los muebles y recuerdos, sino también la sensación de que, incluso en la muerte, el pasado se negaba a liberar el presente. Gael nunca más habló del hombre del sombrero, pero los recuerdos de los objetos cayendo de manera macabra, de las puertas cerrándose y del sonido angustiante de terror de esa casa, nos acompañan. La casa quedó atrás, pero el miedo y el respeto por aquello que no podemos ver siguen vivos en cada uno de nosotros. La puerta prohibida. La llave que desencadenó una pesadilla. Jamás imaginé, ni en mis peores pesadillas, que algo verdaderamente terrible pudiera sucederme. Soy Lucas, un estudiante universitario, y mi vida en el campus es tan común que cualquier cosa fuera de lo habitual sería realmente sorprendente. Siempre fui escéptico en relación a las historias de terror y cuentos sobrenaturales, considerándolos solo buenos para pasar el tiempo. Pero, después de lo que viví, esas historias ahora me aterrorizan de una manera nueva. Era una madrugada común en el centro universitario, probablemente alrededor de las 2:30 de la mañana. Todos en el dormitorio estaban durmiendo. Mi compañera de cuarto, Clara, y mi amigo, Eduardo, que había venido del edificio vecino para estudiar para los exámenes finales. En los últimos meses, la universidad había enfrentado una serie de apagones repentinos, pero esa noche parecía tranquila. La única cosa que me incomodaba era el ruido del viento afuera, que siempre sonaba más aterrador por la noche, especialmente en el viejo edificio del dormitorio. Algo en la forma en que soplaba y cambiaba de intensidad siempre me dejaba inquieto. Estaba acostado en la cama, navegando en mi celular, intentando encontrar algo interesante en YouTube para ver antes de dormir. El pasillo del dormitorio estaba extrañamente silencioso y comenzaba a quedarme dormido cuando, de repente, escuché un ruido proveniente de la sala de estudio, que estaba justo al lado de mi cuarto. Al principio, pensé que era solo alguien yendo a buscar un bocadillo,
pero pronto me di cuenta de que el sonido era diferente, como si alguien estuviera caminando por el pasillo, pero de manera irregular. Me puse tenso y agarré mi celular para usar la linterna. Al abrir la puerta del cuarto, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El pasillo estaba frío y la oscuridad parecía más opresiva de lo normal. Caminé despacio hacia la sala de estudio, intentando no hacer ruido. Cuando llegué allí, vi que la puerta del balcón estaba entreabierta. Mi corazón se aceleró. Recordé que esa puerta siempre estaba cerrada por la noche por seguridad, así que, ¿cómo podía estar abierta? La única explicación que se me ocurrió fue que Eduardo, siempre distraído, podría haber ido a fumar en el balcón y olvidó cerrar la puerta al regresar. Caminé hacia la puerta con una mezcla de miedo e irritación, listo para cerrarla y bloquearla de nuevo. Pero antes de que pudiera hacerlo, vi algo que me dejó congelado en el lugar. Allí, en el suelo de la sala de estudio, había una llave caída. No era una llave común. Era una llave antigua, de hierro, que nunca había visto antes. La recogí, intentando entender cómo había terminado allí. Fue entonces cuando escuché un sonido de pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. El silencio era absoluto, excepto por el suave sonido del viento afuera. Confundido e inquieto, decidí volver al cuarto. Pero al entrar, sentí que algo estaba mal. La temperatura parecía haber bajado aún más, y el aire estaba pesado. Decidí que no podía ignorar lo que había sucedido, y fui directo a despertar a Clara y Eduardo. «¿Necesitan ver esto?», susurré, sacudiendo ligeramente a Clara para despertarla. Eduardo, que ya estaba medio despierto, vino inmediatamente después. Les mostré la llave, y el miedo en el rostro de Clara fue suficiente para hacerme dar cuenta de que algo estaba muy mal. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó Eduardo con un tono serio. Expliqué rápidamente lo que había sucedido, y juntos decidimos que necesitábamos descubrir de dónde era esa llave. Había rumores en el campus sobre pisos olvidados y puertas cerradas que nadie se atrevía a abrir. Lo que antes parecía solo una leyenda urbana, ahora parecía una realidad aterradora. Con la llave en mano, salimos silenciosamente del dormitorio y nos dirigimos al edificio más antiguo de la universidad, donde sabíamos que los pisos superiores eran evitados por todos, tanto por estudiantes como por empleados. Al llegar allí, subimos las escaleras hasta el último piso, un lugar que parecía haber sido abandonado hace años. El ambiente estaba cubierto de polvo y el silencio era ensordecedor. Al final del pasillo, encontramos una puerta grande, de madera oscura, con una cerradura que parecía pertenecer a la llave que había encontrado. Con manos temblorosas, inserté la llave en la cerradura y la giré. La puerta se abrió con un chirrido aterrador, revelando un largo pasillo mal iluminado. El aire allí dentro estaba denso, con un olor metálico y ligeramente nauseabundo. Avanzamos con cautela, iluminando el camino con la linterna del celular. A medida que caminábamos, notamos varias habitaciones a lo largo del pasillo, cada una más perturbadora que la otra. En una de ellas, había muebles cubiertos por sábanas sucias y manchas oscuras en el suelo. En otra, encontramos antiguos registros de alumnos, con fotos y nombres tachados de manera violenta. Pero fue la última habitación la que nos paralizó. Al abrir la puerta, nos encontramos con una escena macabra. Una serie de muñecas antiguas, todas con expresiones distorsionadas y cubiertas de polvo, estaban dispuestas en círculos alrededor de una mesa. En el centro de la mesa, una figura de cera, medio derretida, estaba esculpida en la forma de una persona, con ojos que parecían seguirnos donde quiera que fuéramos. Eduardo dio un paso adelante para investigar, pero entonces escuchamos un ruido proveniente del armario en la esquina de la habitación. Sosteniendo la linterna con firmeza, caminé lentamente hasta el armario y lo abrí. Allí dentro
Acurrucado y con ojos desorbitados de terror, estaba un chico, probablemente de nuestra edad, con ropa rasgada y una expresión de pavor absoluto. Nos miró con ojos desorbitados y susurró casi sin voz: «Ella viene. Cierren la puerta». Antes de que pudiéramos hacer algo, el chico desapareció ante nuestros ojos, como si nunca hubiera estado allí. El pánico se apoderó de nosotros, y sin pensarlo dos veces, corrimos fuera del edificio, cerrando la puerta detrás de nosotros con la llave que aún sostenía firmemente. Ninguno de nosotros se atrevió a hablar durante la carrera de vuelta al dormitorio. A la mañana siguiente, decidimos no contarle a nadie lo que habíamos visto. La llave, que había desaparecido de mi bolsillo durante la huida, nunca más fue encontrada. Y aunque tratamos de seguir adelante, todos sabemos que ese piso olvidado y la entidad que habita allí no serán olvidados tan fácilmente. Lo que realmente ocurrió esa noche de terror, y qué más podría estar escondido en ese edificio antiguo y macabro, sigue siendo un misterio que preferimos no desentrañar. El misterio del sótano de la Casa 9. Nunca fui de acreditar en historias de fantasmas, mucho menos pensar que mi casa estuviera embrujada. Pero algo extraño ha estado ocurriendo últimamente, especialmente en el sótano de la casa número 9, donde vivo. El sótano siempre ha sido mi refugio, el lugar donde me gusta esconderme con mis libros y juegos, pero últimamente se ha vuelto diferente. No sé si es algo psicológico o más siniestro, pero espero que alguien pueda ayudarme a entender lo que está sucediendo. Todo comenzó hace unas semanas, cuando empecé a sentir una presencia extraña cada vez que bajaba las escaleras. Sentía una energía extraña en la casa. La primera vez pensé que era solo mi imaginación, pero entonces ocurrió algo más aterrador. Una noche, después de un largo día, fui al sótano para relajarme. Estaba cansado y me quedé dormido en el viejo sofá que tenemos allí abajo. Me desperté alrededor de las 3:33 de la mañana. No hubo ningún ruido, todo parecía normal. Al abrir los ojos me asusté. La primera cosa que noté fue una sombra moviéndose por la pared opuesta. Era como si alguien estuviera caminando en el sótano, pero lo que más me asustó fue el hecho de que, al enfocarme en la sombra, noté que parecía estar extendiendo una mano hacia mí. Me congelé de miedo, incapaz de hacer cualquier movimiento, como si algo me retuviera en el sofá. El pánico se apoderó de mí, pero antes de que pudiera gritar, la sombra desapareció. Con el corazón acelerado, encendí las luces y, por supuesto, no había nada allí. Durante días, evité el sótano, pero anoche, algo más ocurrió que no me permitió ignorar lo que estaba sucediendo. Estaba acostado en mi cama, en el piso de arriba, cuando me despertó el sonido de pasos en el piso inferior. Imaginé que era mi hermana menor, Amelia, que a veces se despierta en medio de la noche para tomar agua o buscar algo en la cocina. Pero esta vez, los pasos se detuvieron en la entrada del sótano. Una sensación de terror me invadió mientras escuchaba el sonido de puertas que se abrían y cerraban. Decidí tomar mi celular para verificar las cámaras de seguridad que habíamos instalado recientemente. Cuando accedí a la aplicación, noté que la cámara del sótano tenía interferencias. Solo mostraba estática. En medio de la estática, comenzó a sonar una música antigua, apagada. Bajé las escaleras lentamente, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Al llegar al sótano, la música cesó, y noté que mi antigua grabadora, que no funcionaba desde hacía años, estaba encendida, reproduciendo una cinta que nunca había visto antes. Al investigar más de cerca, noté algo extraño en la esquina del sótano. Una figura, hasta entonces imperceptible, estaba allí, inmóvil. Era un niño, con ropa que parecía de otra época. Me miró con ojos vacíos y dijo algo que no pude entender.
Tomé valor y me acerqué, pero cuando estaba a pocos metros, la figura simplemente desapareció. Lo que más me perturba es lo que encontré después. Al examinar la grabadora, noté que la cinta contenía una única palabra repetida innumerables veces: ayúdame. Al día siguiente, le conté todo a mi hermana Amelia, y para mi sorpresa, me confesó que había estado teniendo pesadillas durante semanas con un niño en el sótano. Decidimos investigar más a fondo, y descubrimos algo que nos dejó aterrorizados. Hablando con los vecinos más antiguos, descubrimos que hace muchos años, antes de que nuestra familia se mudara, un niño había desaparecido misteriosamente en la casa número 9. Nadie supo jamás lo que sucedió, y el caso fue archivado como inconcluso. Desde entonces, los antiguos propietarios nunca volvieron, y la casa quedó abandonada durante años hasta que nuestra familia se mudó. Ahora, con esta nueva información y los eventos recientes, no sé qué pensar. ¿Estamos lidiando con algo más allá de nuestra comprensión? ¿Está este niño perdido tratando de comunicarse, buscando ayuda? Todo lo que sé es que las noches en la casa número 9 nunca serán las mismas. Al borde de la locura. Mi encuentro con un alma atormentada. Mi nombre es Victor Blackwood. Desde pequeño siempre he visto cosas que no pertenecen a este mundo, y a lo largo de los años he sido testigo de más horrores de los que un hombre debería soportar. Pero la historia que voy a contar ahora fue, sin duda, una de las experiencias más perturbadoras de mi vida. No se trata solo de fuerzas más allá de la comprensión humana, sino también del sufrimiento de un alma atormentada que me buscó cuando ya estaba al borde de la locura. Todo comenzó cuando recibí una llamada de Samantha Hayes, una enfermera con la que había cruzado caminos en investigaciones anteriores sobre fenómenos inexplicables. Ella estaba preocupada por un amigo, Ethan Caldwell, quien, según ella, estaba enfrentando algo más allá del entendimiento médico. Como siempre, la curiosidad y el deber de ayudar me llevaron a aceptar el caso. Cuando conocí a Ethan, era un hombre transformado por el miedo. Su rostro estaba pálido, sus ojos perdidos en la mente perturbada que tenía, como si el terror lo hubiera agotado por completo. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fueron los cortes profundos en sus brazos, hechos con precisión quirúrgica. A primera vista, cualquiera podría pensar que se trataba de automutilación, pero yo sabía que había algo más oscuro en juego. «Víctor, no sé qué más hacer», dijo con voz temblorosa. «Estos cortes aparecen de la nada. Me despierto y hay más. No puedo explicarlo». La desesperación en su voz era inconfundible. Lo que me preocupaba era la sensación familiar de que algo siniestro estaba en su vida, algo que ya había encontrado antes en mis estudios e investigaciones. Le pedí a Ethan que me contara todo, cada detalle, por pequeño que fuera. Él describió semanas de tormento, noches en vela, los horribles sueños que lo perseguían. Dijo que siempre sentía una presencia demoníaca a su alrededor, como si estuviera en el infierno. A medida que hablaba, mi mente comenzó a armar el rompecabezas, recordando antiguas leyendas y relatos de entidades y espíritus que se alimentan del miedo y del dolor humano. Ethan, lo que te está sucediendo no es fruto de tu imaginación, ni es algo que la medicina pueda curar. Has sido marcado por una entidad antigua, una criatura que caza almas vulnerables como la tuya. Esperaba que él se resistiera o lo negara, pero en lugar de eso, simplemente asintió, como si ya supiera, en el fondo, que esa era la verdad. Me preguntó si había algo que pudiera hacer para deshacerse de ella. Sabía que no podía prometer nada, pero no podía dejarlo sin esperanza. Habrá un tremendo riesgo, le expliqué, pero existe un ritual, uno que puede, con suerte, cortar el vínculo entre tú y este demonio. Sin embargo, si fallamos, podría consumirte por completo. Ethan no dudó.
La desesperación que vi en sus ojos me dijo que estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Pasamos el día preparando el ritual. Dibujé antiguos símbolos en el suelo, diseñados para proteger y contener las fuerzas oscuras. Las velas negras que encendí eran para enfocar la energía y canalizar el poder necesario para la tarea. Le pedí a Ethan que trajera un objeto de gran valor emocional para él, algo que pudiera servir como ancla para el ritual. A medianoche comenzamos. El aire en la habitación estaba más pesado, y a medida que entonaba los cánticos, sentí una presencia acercándose a nuestro alrededor. Oía sonidos a nuestro alrededor, como si alguien nos estuviera rodeando. Finalmente la entidad se reveló. Una figura encapuchada, con garras afiladas y un vacío donde deberían estar los ojos. Podía sentir su poder, una fuerza bruta y hambrienta. Avanzó hacia Ethan, que estaba en el centro del círculo, inmóvil de terror. Continué con el ritual, mi voz cada vez más alta, tratando de alejar a la criatura. La entidad soltó un grito horrible, que hizo que los huesos de mi cuerpo temblaran. Sabía que intentaba derribarme, pero no podía detenerme. Las velas titilaban, a punto de apagarse, mientras el aire parecía vibrar con la energía oscura de la entidad. Proferí las palabras finales del encantamiento, y en un instante, una luz cegadora explotó en la habitación, como si el mismo mundo se hubiera partido en dos. Cuando la luz desapareció, la entidad también se había ido. La habitación estaba en paz, pero sabía que apenas habíamos sobrevivido por poco. Ethan estaba caído en el suelo, exhausto y temblando, pero estaba vivo. Miré sus brazos y vi que, aunque los cortes todavía estaban allí, el dolor parecía haber desaparecido. Se acabó, dije, más para convencerme a mí mismo que para él. La conexión ha sido cortada. Sin embargo, sabía que el costo de ese enfrentamiento había sido alto. Ethan sobrevivió, pero el trauma dejado por esa entidad nunca lo abandonaría por completo. Lo ayudé a levantarse y, en los días que siguieron, lo observé mientras intentaba reconstruir su vida. Pero algo en sus ojos me decía que nunca sería el mismo. En cuanto a mí, se me recordó una vez más el precio de lidiar con lo desconocido. Estos encuentros dejan marcas, no solo en las víctimas, sino también en nosotros, aquellos que nos atrevemos a enfrentar estas fuerzas. Continué con mis investigaciones, pero siempre con un nuevo respeto por el peligro que traen. Si estás leyendo esto, recuerda, hay horrores en este mundo que no pertenecen a nuestra realidad, y aquellos que se aventuran a enfrentarlos deben estar preparados para pagar el precio. Ethan Caldwell sobrevivió, pero lo que enfrentó lo marcó para siempre, y yo, Victor Blackwood, seré eternamente atormentado por lo que vi esa noche. Cuando el reflejo cobra vida. La historia del espejo maldito. Siempre me gustó mi espejo de mano. Ese espejo que tenía, lo encontré cerca de una casa abandonada que estaba cerca de donde vivía. Era algo que usaba todos los días para arreglarme. El marco dorado y ornamentado siempre me traía una sensación de confort, un lazo con el pasado. Nunca imaginé que algo tan simple podría volverse tan perturbador. Todo comenzó el martes pasado. Me estaba maquillando, como siempre, cuando noté algo extraño. Mi imagen en el espejo parecía borrosa, y por un segundo, mis ojos no se alinearon con el reflejo. Cuando finalmente vi mi rostro con claridad, parpadeó, pero yo no lo hice. Era como si mi reflejo tuviera su propia voluntad. Sacudí la cabeza, culpando a la iluminación o tal vez al cansancio, pero la incomodidad permaneció. La noche siguiente, todo empeoró. Estaba cepillándome el cabello y mi reflejo simplemente no se movió. Incliné la cabeza hacia un lado, pero la imagen en el espejo seguía mirándome, inexpresiva. Mi corazón se aceleró y una sensación helada se apoderó de mí. Dejé el espejo a un lado, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Pero en el fondo, sabía que algo estaba mal.
Al día siguiente, le conté todo a Vicente, mi compañero de trabajo y amigo de confianza. Necesitaba que alguien confirmara que no estaba enloqueciendo. Vicente es el tipo de persona que siempre encuentra una explicación lógica para todo, así que pensé que podría ayudarme a ver la situación de una manera más racional. Sin embargo, cuando miró el espejo, frunció el ceño y dijo: «Este espejo es extraño. Hay algo en él que me incomoda». Esa noche, cubrí el espejo con un pañuelo, esperando que eso resolviera el problema. Sin embargo, fui despertada por susurros que parecían venir de todas partes, pero principalmente de dentro del espejo. Eran palabras suaves, indistintas, pero cargadas de una angustia sobrenatural. Arranqué el pañuelo en un impulso de miedo, y lo que vi me hizo querer gritar. No era mi rostro. La mujer que me miraba era oscura, con ojos hundidos y una expresión de tristeza desesperada. Sentí que el terror se apoderaba de mí, y lo único que pude hacer fue llamar a Vicente, rogándole que viniera inmediatamente. Cuando llegó, ambos nos quedamos parados frente al espejo, sin saber qué hacer. «Ayúdame», susurró la mujer en el espejo, y vi sus labios formando las palabras de manera lenta y aterradora. «Él viene». De repente, el espejo comenzó a mostrar una habitación oscura. Reconocí el lugar, pero estaba cambiado, sombrío, como una versión distorsionada de mi propio cuarto. Al fondo, apareció una figura alta y encapuchada, moviéndose hacia nosotros. Vicente trató de alejarme, pero yo estaba paralizada, incapaz de apartar la mirada. La entidad oscura se acercaba cada vez más a la mujer en el espejo, y pude sentir una presencia fría a nuestro alrededor, como si la barrera entre el espejo y la realidad se estuviera rompiendo. Vicente, siempre el más práctico, agarró el espejo y lo arrojó al suelo con toda su fuerza. El sonido del vidrio rompiéndose fue como un alivio inmediato, y la sensación opresiva desapareció. Pero sabía que eso no era el final. En los días que siguieron, comencé a recibir llamadas de números desconocidos, pero cuando contestaba, solo escuchaba esos susurros débiles y angustiados. Vicente empezó a tener sueños con la mujer del espejo, atrapada en un lugar oscuro y vacío, llamándolo. Eso me dejó con un sentimiento de culpa, como si hubiéramos dejado algo importante sin terminar. Rompí el espejo, pero esa presencia nunca se fue realmente. Ahora, cada vez que paso frente a un espejo, evito mirar directamente. Sé que en algún lugar más allá del reflejo, algo está esperando. Algo que no pertenece a este mundo y que aún lleva la tristeza desesperada de ese rostro en el espejo.